Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Muy bien. El día de hoy, como les mencionaba, vamos a ver este segundo mandamiento que es amar al prójimo. Y qué privilegio estar hoy aquí y que le pedimos a Dios que Él abre, que toque los corazones y que sea Él instruyéndonos a través de su palabra. Muy bien. El día de hoy veremos ese gran mandamiento y queremos preguntarte, Luzma, ¿cómo estás? Muy bien, pastora, muy contenta de estar aquí con ustedes hermanos, y pues le doy gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios. Muy bien. Yolita, ¿cómo estás? Bien, pastora, gracias a Dios. Es un honor y es un privilegio el poder estar aquí este día, ¿verdad? Compartiendo con todos ustedes. Qué bueno, gracias a Dios. Karen, ¿cómo estás? Muy bendecida, pastora, y muy contenta de poder estar aquí en este momento, esperando que sea de gran bendición. Gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Bendecidos, ¿verdad? Muy bien, pues les invito por favor que abramos nuestra Biblia en el libro de Marcos 12:29. Si por favor nos acompañan en Marcos 12:29. Y vamos a leer del 29 al 31. Amén. Amén. Gracias. Dice la palabra de Dios: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. El día de hoy veremos ese segundo mandamiento, que es amar al prójimo. Muy bien. Recordemos que somos parte de este auditorio también. Entonces el segundo mandamiento es amar al prójimo. Muchas gracias. En el pasaje que acabamos de leer, podemos ver que el Señor Jesucristo le estaba con sus discípulos y les decía ese mandamiento. Les decía amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo? Como a ellos mismos, como a nosotros mismos. Pero quiero mencionarles que en el libro de Juan 13:34, el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y les decía: un nuevo mandamiento les doy. Y este nuevo mandamiento les decía: amar al prójimo. Entonces tú puedes decir: bueno, pues creo que ya lo escuché, ¿no? Este mandamiento ya no lo había dado el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué decía que era nuevo? Decía que era nuevo porque no solamente les dice eso, sino que amar al prójimo como yo los he amado. Y esto es impresionante. ¿Cómo nos amó Jesús a cada uno de nosotros? Si pudiéramos dar testimonio, cada uno de nosotros, estoy totalmente segura que nosotros diríamos cómo nos amó Jesús, cómo hemos visto el amor de Dios en nuestras vidas. Y quiero preguntarte, Luzma, ¿cómo has visto el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo te amó Jesús a ti? Ay, pastora, pues, hermanos, hermanas, amigas, de verdad que Dios me ha mostrado su amor de una manera impresionante. En una etapa de nuestra vida, mi esposo estuvo enfermo de COVID,
ya casi me decían, se muere, luego tuvo cáncer, luego cirugía de corazón abierto, y en esa etapa Dios manifestó su amor hacia nosotros de una manera muy hermosa, porque yo no me enfermé en todo ese tiempo para poder estar con Él, para ayudarlo. A Él lo sanó del COVID, del cáncer, salió muy bien de la cirugía. A las 2 semanas estaba aquí, ya en su graduación. O sea, fue algo impresionante, y ahí pudimos recibir, ver el amor de Dios a través de la sanidad que nos dio. Tanto a Él, que lo sanó del cáncer, y a mí, que no permitió que yo me enfermara. Y así es como lo recibimos, pastora. Sí, yo soy testigo de eso. Sí. Y creo que varios de mis hermanos que estamos aquí somos testigos. Recuerdo muy bien que estaba tu esposo en la graduación, ¿verdad? En su graduación del Instituto Bíblico, impresionante. Después de tal vez estar al borde de la muerte, estaba aquí graduándose, recibiendo su mejor graduación. Sí, fue algo maravilloso. Gracias a Dios. Creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de cómo hemos recibido, cómo es visto el amor de Dios a través de la salud, de la sanidad. ¿Cuántos aquí han sido sanos por nuestro Señor Jesús? Amén. Muchísimos hemos recibido la sanidad. Muchas gracias, Luzma. Quiero preguntarte, Yolita, ¿cómo has visto el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo lo has sentido? Yo he sentido el amor de Jesús en mi vida a través de darme cuenta que Él me rescató. Y digo que me rescató porque yo ya conocía al Señor Jesucristo. Yo conocía su palabra, pero no la obedecía. Entonces yo hacía lo que yo creía conveniente y volví a caer en iras, divisiones, pleitos, contiendas, tristezas, soledad. Era un desastre, pero el Señor me rescató. Me sentí como esa oveja, la 1. Jesucristo dejó a sus 99 por ir por mí. Me rescató, me levantó y me dio una vida con propósito. Así es, impresionante. Yo creo que si tú y yo estamos aquí, somos esa 1. Que dice, yo soy esa 1, yo soy esa por la cual Jesús dejó las 99 y estando perdidos en una vida de pecado, Él fue, nos buscó, nos limpió, nos rescató. Impresionante, Yolita. Muchas gracias. Karen, ¿cómo has sentido el amor de Dios en tu vida? Ay, pues el Señor Jesucristo llegó a mi vida cuando mi matrimonio iba a pique. No, mi matrimonio se estaba desmoronando. Y Dios en su infinito amor llegó en el momento exacto. Y pude ver el amor de Dios a través de la restauración de mi matrimonio. Y la familia que hoy tengo, no la tuve años atrás. Tengo una familia unida, feliz y bendecida, gracias a Dios. Ay, Karen, gracias a Dios. Sí, definitivamente Dios restauró nuestras familias. Y primero comienza con nuestra vida, restaurando nuestra vida, pero extiende su misericordia y amor hasta nuestra casa, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros padres. Y muchos de nosotros podemos ser testimonio de eso, cómo Dios restauró nuestra familia. Gracias a Dios. Gracias, Karen. Muy bien, el día de hoy vamos a ver a través de 3 puntos muy importantes cómo el Señor Jesús nos ha amado a nosotros para poder amar a nuestro prójimo. Y muchas veces nos cuesta este mandamiento, amar a mi prójimo. Pero a través del ejemplo del Señor Jesucristo en nuestras vidas, podemos ver cómo amar a nuestro prójimo. Y podemos verlo a través de Él. Y cuando aprendemos de Él, es más fácil que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Y para comenzar estos 3 puntos, el primero de ellos, si tú estás tomando notas, te invito a que lo hagas. Y también puedes escribir ahí cómo has
sentido el amor de Dios en tu vida? Tal vez es a través de la salud, como nos decía Luzma, a través de la salvación, ¿verdad? Que un día Él nos rescató, fue por nosotros, como nos decía Yolita, y a través de la restauración de nuestra familia, definitivamente. Y este primer punto es, ¿cómo nos amó Jesús? Nos amó dando su ejemplo. De esa manera nosotros podemos aprender del ejemplo del Señor Jesucristo en nuestras vidas para poder amar al prójimo. Y nos amó dando su ejemplo. Y quiero preguntarte, Karen, o quiero pedirte por favor que nos hables un poco más de esto. Yo creo. Un segundito. Sí me escucho. Sí, Gracias. Sí, pastora, el mayor ejemplo que nos ha dado el Señor Jesucristo es el amor, ¿no? El amor cuando llega y nos encuentra sin buscarlo, Él viene y nos demuestra el amor no con palabras, no lo demuestra con hechos, nos demuestra su amor amándonos, con una entrega total, sin importarle la condición en la que veníamos, ni preguntándonos nada. Él llega y nos abraza. Y ese mismo amor es el amor que hizo llevar al Señor Jesucristo a esa cruz, dejando su trono. Dice la palabra de Dios que Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Vino a esta tierra haciéndose semejanza de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pero sin pecar. Y con eso yo puedo deducir, pastora, que nos vino a dar un ejemplo de santidad. Amén. Vino a demostrarnos que sí se puede vivir alejados del pecado. Yo los invito a que podamos leer, pastora, Romanos. Si podemos buscar Romanos 13, 8 al 9. Amén. Amén. Ok. Dice ahí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Amén. Aquí podemos ver, pastora, que nos está diciendo no debáis nada a nadie, ¿verdad? Y muchas veces podemos pensar que nada más se refiere a algo monetario, pero no es así. Hay a quienes les debemos nuestro amor, nuestro respeto, nuestra honra. Y yo creo que esa deuda de amor es para con nuestro prójimo, para con todos, ¿no? Fue tal el amor que Dios ha dado por medio de su Hijo Jesucristo a nuestras vidas, que tenemos un amor ilimitado para poderlo dar a nuestro prójimo. El Señor Jesucristo, como usted decía, pastora, dijo, ve y ama al prójimo, pero no dijo como tú sientas, como tú quieras. Él lo dijo como yo te amé a ti, ¿no? Y yo creo que ahí el primer punto sería como que es por medio del amor, ¿sí? Gracias a Dios, el Señor Jesucristo ha derramado su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y es ese amor que nos hace amar a nuestro prójimo, no como queremos, no como sintamos, porque a veces no sentimos amarlo. Y hoy Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, ve y ama a tu prójimo. Y para eso a mí me gustaría decirle, pastora, confirmar. Yo creo que muchos de aquí lo sabemos, pero sí me gustaría confirmarlo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es el más cercano a nosotros. Estamos hablando de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, hija, hermano, papá. La persona que tú tienes a un lado y con la que convives día a día, esa persona es tu prójimo. Y Dios te manda a amarla, pero no cuando tú lo sientas. Nos manda a amarla siempre, así de la misma manera como Él nos amó, tal y como ellos son.
porque Dios nos amó así, nos amó tal y como nos encontró, y yo estoy segura que así como a mí me encontró, no en una buena condición, pastora, yo creo que todos aquí somos testigos del amor de Dios, ¿verdad? Claro. Por medio del Señor Jesucristo. Y Él nos llama a amarlo, y podemos ver en este versículo que acabamos de leer, que vienen enlistados mandamientos, no adulterar, no hurtar, no robar, no levantar falso testimonio, no matar. Y dice que y cualquier otro mandamiento. Podemos ver que aquí está resumida toda la ley. Y dice la palabra de Dios que la ley se resume cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de santidad. Y esa misma santidad es la que nos lleva a amar a nuestro prójimo. Porque si yo vivo en santidad, yo no robo. Yo no tomo lo que no es mío, porque si no es mío, de alguien más debe de ser. Y si yo lo tomo, en ese momento estoy causándole un daño a mi prójimo. Si yo amo a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? Los que estamos aquí casados, no somos infieles. Porque en el momento que yo decido pecar y caer en el pecado de la infidelidad, del adulterio, además de que estoy ofendiendo el corazón de Dios, estoy dañando a la persona que se supone que yo debería de amar. Y saben, hermanos, no fuimos llamados a eso. Dice, no lo busques, te lo voy a decir nada más, anótalo. En 1 de Pedro 2, 21 y 22, dice la palabra de Dios, que nosotros somos llamados a seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Y cuando Él nos dice, somos llamados a seguir las pisadas, quiere decir que si Él pudo vivir en santidad, nosotros también podemos. Y no podemos por nosotros mismos. Necesitamos estar pegados a Dios. Tomarnos todos los días de su mano, tener comunión con el Espíritu Santo y poder demostrar entonces así una vida de testimonio. Una vida donde tú ya no predicas con tus palabras, predicas con tus hechos. Y ahí con esas personas con las que convivimos en la casa, como decíamos hace rato, con nuestro prójimo, en el trabajo puede ser con un compañero de trabajo, con tu jefe, con el empleado, en la escuela con el compañero, el profesor, no lo sé. Donde quiera que estemos, todos tenemos un rol en la sociedad. Y todos hemos sido llamados a seguir las pisadas del Señor Jesucristo. No tenemos que decir que somos cristianos, porque eso la gente lo va a ver con tu vida, con una vida de testimonio, donde no ofendes, donde no gritas, donde no robas, donde no criticas, porque no quieres lastimar al prójimo. Definitivamente, hermanos, esto no es posible en nuestras fuerzas, porque nuestra naturaleza no es esa. Necesitamos permanecer en amor. Y dice la palabra de Dios en Efesios 5:2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, sigamos las pisadas del Señor Jesucristo y entreguemos nuestra vida para poder alcanzar a nuestros seres amados, a nuestro prójimo, y que al ver nuestra vida, ellos se motiven y se animen a conocer al Dios Todopoderoso que todos y cada uno de nosotros tenemos, gracias al amor del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Karen. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Definitivamente el amor a Dios es vivir en santidad. Amén. Y el vivir en santidad es amar también a nuestro prójimo. Yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que están en un lugar o con su familia, en el trabajo o en el transporte o en cualquier lugar, y están ahí y la gente empieza a ver en ti algo diferente y te dicen, oye, tú tienes algo diferente, ¿por qué no te enojas? O ¿por qué yo vi que todos se enojaron y tú no? Tú no gritaste, no te enojaste, ¿no? Yo en tu lugar ya hubiera explotado o de alguna otra manera. Y ahí es donde estamos siendo testimonio de amor a Dios, y es ahí donde amamos a nuestro prójimo. Cuando a través de nuestro testimonio les estamos predicando, les estamos enseñando la palabra de Dios. Y ahí es una oportunidad excelente de decirle, pues mira, porque yo tengo a Dios en mi vida. Y ahí podemos hablar ahora sí
lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y enseñarles la palabra de Dios. Pero tienes tú un testimonio, ¿verdad?, sobre esto, muy impactante, Yolita. Cuéntanos, por favor. Sí, pastora. Sí, a mí me sucedió, el Señor Jesús me enseñó a mí a amar y ser paciente. Y yo lo recuerdo porque todos los días llegaba una persona y me dejaba su bolsa de basura en la puerta de la casa. Híjole. Y todos los días, empecé a sentir tanto enojo que dije, ahora sí voy a vigilar a esta persona. Y el día que vea que deje esa bolsa de basura frente a mi puerta, le voy a decir todo lo que ya se me lo tenías ocurra. planeado. Ya. Pero llegó ese día. La vi y bajé corriendo. Dije, ahorita es mi momento. Y me va a escuchar y va a tener que aprender que no debe hacer eso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue que cuando iba bajando, llegó a mi mente y me dijo, ama y sé paciente. Ama y sé paciente. Cuando llegué y abrí la puerta, pastora, Híjole. lo único que dije, no se preocupe, déjeme su bolsa. Yo la tiro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Gracias a Dios. Esta persona se me quedó viendo con imagino. susto, pero a partir de ese día ya no volvió a dejar su bolsa de basura. Ahora, si había basura en mi puerta, ella la barría y la recogía. Y yo decía, Señor, gracias por darme de tu amor y de tu paciencia. Seguir el ejemplo de Jesús es lo que debemos hacer. ¡Wow! Increíble. Gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. Gracias. Creo que todos en nuestra vida tenemos a alguien así. No levante su mano, por favor. No hay que balconear a nadie, ni le vaya a dar codazo al de al lado, ¿verdad? Pero creo que todos en nuestra vida, Dios ha obrado en nosotros, ¿verdad? En amar al prójimo de esa manera. A veces, aguantarnos lo que tanto te quiero decir por amor a Dios y por amor al prójimo. Muchas gracias, Yolita. Y tú también, ¿verdad, Luzma? Sí, pastora, justamente ahí donde vivimos, mi casa, su casa, hermanos, ahí pues hay un vecino que es, híjoles, de lo peor, así que debe mucho de mantenimiento, no ayuda, ensucia, o sea, los otros vecinos de verdad que lo aborrecen, lo ven y así como que, ¡ay! O sea, quieren casi echárselo al plato, ¿no? Pero pues gracias a Dios, a ese amor que Dios nos ha dado, cuando Él ha necesitado, nosotros le hemos apoyado, lo hemos ayudado. Y los vecinos nos han dicho, ¿por qué le ayudas? No le ayudes. O sea, no se lo merece, ve cómo es, no paga, ensucia, es bien grosero. O sea, no le ayudes. Y le ayudamos, le apoyamos en lo que podemos y los vecinos se quedan sorprendidos, ¿no? Así de que, ¿cómo lo pueden hacer, no? O sea, ¿cómo lo pueden ayudar? O sea, ¿cómo, no? Y la palabra de Dios dice, no paguéis mal por mal, ¿no? Y ahí estamos nosotros dando ese testimonio, así como el Señor Jesús nos dijo que fuéramos testimonio, ¿no? La gente se sorprende. O sea, se quedan así como impactados, ¿no? ¿Por qué lo haces? Pues porque nuestro papá así nos enseñó. No saben que nuestro papá es Dios, ¿verdad? Ya llegará el momento en que les prediquemos, les compartamos, pero se quedan sorprendidos, pastora. O sea, y es impresionante. O sea, somos quienes marcamos la diferencia, gracias a Dios. No, definitivamente Dios nos habla. Porque varios de nosotros tenemos un vecino así, pero gracias a Dios por ese ejemplo y ese testimonio de amor a Dios. Entonces, este primer punto de cómo nos amó Jesús a nosotros, dándonos su ejemplo. Y la Biblia dice en Juan 13:35 que el Señor Jesucristo, cuando les daba este nuevo mandamiento a sus discípulos, les decía también que en esto conocerán que son mis discípulos. De la manera en que nosotros nos amemos y reflejemos ese amor entre nosotros, es que reflejamos a Cristo.
y somos discípulos de Cristo. Qué impresionante. Y el segundo punto de este mensaje, de cómo hemos aprendido, cómo podemos aprender a través del ejemplo de Jesús, amar al prójimo, es a través del perdón. Por favor, platícanos un poco más, Yolita. Claro que sí, pastora. A mí Dios me amó a través del perdón. Me amó a través del perdón porque derramó sobre mi vida su gracia y su misericordia. Como les contaba en un principio, ¿verdad? Le conocía su palabra, pero no la hacía y le seguía de lejos. Él me encontró y derramó de su gracia y de su misericordia sobre mi vida, y a través de su único Hijo, el Señor Jesucristo, vino a esta tierra hecho hombre para perdonar mis pecados, para perdonar mis transgresiones, para perdonar mis faltas. Y a través del Señor Jesucristo yo recibí ese perdón, y para que yo pudiera recibir ese perdón, el Señor Jesucristo pagó el precio. Y el precio que pagó fue un precio de sangre. El Señor Jesucristo murió en una cruz. Esos clavos en las manos, en los pies, esa corona de espinas, me correspondían a mí, porque yo fui quien pequé. Sin embargo, Él lo hizo por amor, porque nos ha amado. Derramó su amor sobre nosotros y tomó ese lugar que a nosotros nos correspondía y nos perdonó. Ya no somos más deudores. Su sangre nos lavó, amén, nos perdonó. Ya no hay más condenación sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir de una forma diferente. Nos ha dado una vida con propósito. Y ese propósito es que le conozcamos, que conozcamos sus mandamientos. Y nos ha dado dos grandes mandamientos. Esos mandamientos que Él nos ha dado es que le amemos a Él sobre todas las cosas. Pero también nos ha dado un mandamiento, y que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y amar, hermanos, amar es perdonar. Amar es perdonar. ¿Y a cuántos de nosotros aún nos cuesta perdonar? Me pongo como la primera. Yo también. Nos cuesta perdonar aún. Pero ¿saben? Jesús está cerca de nosotros. Y Jesús está ahí porque sabe que no es fácil perdonar. Y menos cuando hemos recibido tantas heridas, cuando hemos sido abusados, cuando hemos sido ofendidos. Nos cuesta perdonar. Y estas heridas son más frecuentes en la familia, son más frecuentes en el matrimonio. Y cuando estas heridas que tenemos no permitimos que Dios las sane a través del perdón, lo que sucede es que empieza a haber una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura lo que hace es sacarnos del propósito de Dios. ¿Qué es lo que podemos aprender? ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta? Que perdonar es difícil, pero no imposible. No imposible cuando nosotros empezamos a desarrollar el amor de Dios en nuestras vidas como fruto del Espíritu Santo. El amor en nuestras vidas como fruto del Espíritu Santo nos ayuda a entender que debemos perdonar. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar? Dios nos lo dice hasta en su palabra, ¿verdad? A ver, ¿cuántas veces? Amén, 70 veces 7. Y el resultado de 70 veces 7, hermano, te lo voy a decir, no hagas cuentas. Es siempre. El perdón tiene que ser cuando siempre debemos perdonar, siempre. ¿Y sabes por qué debemos perdonar? Debemos perdonar porque el perdón no es una opción. El perdón es una decisión, es una convicción. Cuando nosotros perdonamos, nosotros nos liberamos. Nuestra vida se libera, ¿sí? Somos libres. Por eso, perdonar es amar y amar es perdonar, ¿sí? Es perdonar. Jesús nos enseña a través de su palabra la forma en la que nosotros tenemos que perdonar.
Porque perdonar a nuestro prójimo no es perdonarle como yo quiero. Es muy fácil, ¿verdad? Perdonar a quien amamos, ¿verdad? Ay, sí lo perdono porque le amo. O sí lo perdono por esto, ¿verdad? Es muy fácil perdonar a quien nos ama. Pero qué difícil es perdonar a quien nos odia. Es difícil. Pero Dios nos da a través de su palabra la forma en la que nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Y les voy a invitar, por favor, si me acompañan, a buscar Colosenses, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Por favor, Karen, ¿me puedes apoyar para leerlo, por favor? Sí, con mucho gusto. Colosenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Está en nuestra página 923 si tú tienes una Biblia de promesas. Adelante, Karen, por favor. ¿No se escucha? Okay. Sí, Colosenses 3, 13 y 14. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. 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 Amén, ¿verdad? Fíjense de qué manera tenemos que perdonar a nuestro prójimo, soportándolo y perdonándonos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque él me soporta y me perdona. Muchas veces se me olvidan las llaves, las he perdido, dejo la puerta abierta, pasa esto, pasa lo otro, y ha sido muy paciente conmigo. Me ha soportado y me ha perdonado, ¿verdad? De esa misma forma nosotros tenemos que soportarnos entre nosotros y perdonarnos. Dice ahí la palabra de Dios que debemos soportarnos y perdonarnos de la manera en que Cristo nos perdonó. ¿Y de qué manera nos perdonó Cristo? Cristo nos perdonó derramando hasta la última gota de sangre por nosotros. De esa misma forma nosotros tenemos que entender que debemos perdonar. Cuando a ti te ofendan, cuando a ti te hagan una herida, antes de que contestes con la misma forma de la agresión, mira los ojos de Jesús. Ve cómo el Señor Jesús nos perdonó al derramar hasta la última gota de su sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Y si así nos perdonó Él, así perdonemos nosotros también a nuestro prójimo. Si nosotros tenemos amor, vamos a poder perdonar. Y Jesús nos dice ahí también en Colosenses 3:14 que Jesús nos pide que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. Si nosotros amamos como Cristo nos amó, entonces va a ser muy fácil que nosotros podamos verdaderamente perdonar a nuestro prójimo, ¿sí? Amén. Yo quiero quiero darles un testimonio para terminar. Mi vida era un desastre. Yo llegué a esta iglesia con una familia destruida. Dios empezó a restaurar mi vida a través de que sentí su perdón. Cuando yo recibí el perdón del Señor Jesucristo, verdaderamente estuve convencida de que Él me había perdonado. Entonces Dios empezó a trabajar conmigo. Porque yo decía, Señor, yo ya estoy aquí contigo. Tú me prometiste que ibas a restaurar mi familia y yo no veo restauración. Y Dios me lo mostró de una forma que es impactante. Me mostró su amor y me habló a través de una persona que me dijo, ¿qué esperas tú de Dios? Y le dije, Dios me dijo que iba a restaurar mi familia y yo no veo nada. Pero a veces queremos que esa restauración sea tan rápida. Esa restauración no puede ser así, es un proceso. Y Dios, ese proceso el cual yo viví, fue que una persona me dijo, ¿y quién te dijo que Dios iba a restaurar tu familia con la misma persona? Cuando yo entendí esto, yo pude entender que para restaurar, primero tenemos que perdonar. Tiene que haber el perdón. Y Dios me llevó primeramente a un encuentro con Él y sentirme perdonada. Y después me dio la oportunidad de poder pedirle perdón a esa persona que tanto me había ofendido, que tanto me había lastimado.
Y fue lo mismo de parte de Él. Ese perdón lo recibimos. Y ese perdón fue un gran testimonio para nuestros hijos. Después seguí conociendo de Dios y Dios me mostró que había que servir. Y mientras servía, empezó a llenar ese vacío que yo tenía de su amor. Y en ese amor que Él me dio, posteriormente, Dios me restauró y restauró mi familia. Amén. Me dio un varón conforme a su corazón. Un varón con el cual me casé. Tenemos 12 años de casados y para honra y gloria de Dios, Amén. ambos le servimos al Señor. Amén. Ya no tenemos hijos juntos, pero tenemos más de 100 hijos espirituales. Amén. Gracias, Gracias a Dios. para honra y gloria de Dios. Gracias a Dios. Justamente, pastora, o sea, con lo que nos ha compartido Yola, yo recuerdo, bueno, se me vino a la mente cuando yo me fui a mi encuentro, el Señor Jesús me mostró la cantidad de pecados que perdonó en mi vida. Cosas que yo ni siquiera imaginaba que podían ofender a Dios y me las fue mostrando y me fue perdonando. Pero ahí justo en ese encuentro también me decía, entrégame eso. Y yo, pero ¿qué, Señor? Si ya te entregué todo, ya lloré, ya moqué todo lo necesario, ¿qué quieres que te entregue? Y ahí estaba la vocecita del Señor, ¿no? Entrégame eso. Yo, no, Señor, no sé qué quieres. El Señor escudriñó mi corazón, rascó ahí en mi corazón y me hizo recordar un compañero de trabajo hace algunos años me dañó como mujer, me denigró, me humilló y todo ese suceso lo que yo hice fue guardarlo, esconderlo en lo más profundo de mi ser. No lo podía decir, ay, ya me olvidé, no, estaba guardado. Y eso era lo que el Señor me decía, entrégamelo, o sea, dámelo, no lo dejes ahí. Fue fuerte recordar todo ese suceso porque me lastimó muchísimo. Ver nuevamente aquí en mi mente la cara de esta persona, pero cuando el Señor me dijo, perdona, yo dije, no, o sea, este hombre no tiene perdón de Dios. Y el Señor me dijo, te acabo de mostrar todo lo que te he perdonado a ti, perdónalo. Y yo, sí es cierto, Señor, te lo entrego y perdono. Hermanos, de verdad, pastora, fue como si me hubieran quitado 100 kilos de encima. Mi alma descansó, hoy Amén. Puedo dar ese testimonio, lo he platicado en célula, o sea, y ya no es esa astillita, esa raíz de amargura que traía guardada. Me liberó completamente Gracias a a Dios. través del perdón. Gracias a Dios. Karen, ¿tú qué nos puedes decir del perdón? Gracias a Dios. Sí, definitivamente, como dice Yola y Luz, muchas veces nos han lastimado, hay situaciones por las que hemos pasado y pensamos que ya perdonamos. Y después de un tiempo nos damos cuenta que tal vez hay ahí algo guardado en el corazón y hay ofensas, hay cargas que tal vez están ahí guardadas y no llevan una semana, tal vez llevan meses, años cargándolas. Y el Señor no nos diseñó para cargar esas cargas tan pesadas. Todos los días tenemos que ir a su presencia y entregarle todas aquellas ofensas que en algún momento nos han llegado a hacer. Eso pienso, pastora. ¿Verdad? Eso Amén. dice la palabra. Amén, Karen. Creo que todos nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, de nuestra vida pasada. Y no solamente una vez, varias veces. Y hay veces que nos cuesta tanto perdonar porque hay heridas muy profundas. Definitivamente hay heridas en las cuales tal vez el abandono de un padre, tal vez las palabras hirientes de una madre, tal vez la infidelidad de un esposo o esposa, son heridas profundas. Pero al conocer el perdón del Señor Jesucristo en nuestras vidas es que
como podemos perdonar. Y eso es amar al prójimo, poder perdonarlo. Y vamos con el tercer y último punto de este mensaje, de cómo nos ha dado su ejemplo el Señor Jesús para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo, y es a través del servicio, Y creo que el servicio es algo bien importante. Platícanos, Luzma. Sí, el servicio es algo muy hermoso y déjenme decirles, hermanos, pastora, que si nosotros vemos la palabra de Dios, el Señor Jesús, desde que estuvo aquí en esta tierra, estuvo sirviendo. Por donde Él iba, ayudaba, bendecía, sanaba, escuchaba, caminaba muchísimo. No había metrobús, no había metro, no había coches, o sea, caminaba para ir y servir, bendecir a las personas, donde quiera. Tuvo ese amor para ir y servir. Nos sirvió a nosotros, inclusive la palabra de Dios dice que lavó los pies de sus discípulos. Y no dijo, ay no, guácala, ¿no? Si están bien apestositos, ¿no? O sea, no, los lavó. O sea, y nos dio ejemplo de servicio. Lo más impresionante y maravilloso es que Él puso su vida por nosotros en esa cruz, la entregó por nosotros, o sea, como un servicio a nosotros, la entregó. Y fíjense, acompáñenme ahí por favor en Juan 15:13, el libro de Juan capítulo 15 versículo 13. Amén. Amén. Dice ahí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros. Ahora nos toca a nosotros poner la vida por los demás todos los días. Y a lo mejor, hermano, tú no vas a ser crucificado en lugar de nosotros, pero sí puedes dar un servicio a tu prójimo, al que está a tu lado, empezando por tu casa. Esposa, sirve a tu esposo, ¿no? A veces estamos cansadas y lo que queremos es que el esposo llegue y nos sobe nuestros piecitos, ¿no? Ay, ajá, ¿no? Pero llega y nos dice, no, mi café, mi cena, quiero un pan, ay, no hay de ese, pues ve a la tienda, ¿no? Y así como que, pero imagínate que te lo está pidiendo el Señor Jesús. ¿Le vas a decir, ay, ¿qué no puedes ir tú? No, con mucho gusto, ¿verdad? Vas y lo haces. Esposo, sirve a tu esposa, ámala, ayúdale. No se te van a caer las manos, esposo. El Señor Jesucristo lo hizo, ¿no? Le lavó los pies a los discípulos. Hijos, ayuden a sus papás. A veces le dice la mamá, levanta la mesa. Ay, mamá, no puede ser. No te tardas más de 5 minutos en levantar la mesa. Y ahí estás sirviendo. El servicio tiene que empezar por nuestra casa. Dice ahí la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo que el más grande en el reino de Dios es el que sirve a los demás. Entonces, nosotros tenemos que aprender a servir a los demás. En el mundo, si tú tienes mucho dinero y tienes personas que te hagan las cosas, que te cuiden, ya te sientes grande, ¿no? Pero el Señor Jesucristo dice, no, es al revés. Mientras más sirvas, más grande vas a ser en el reino de los cielos. Y eso, hermanos, pastora, nos lleva a ser ese instrumento útil en las manos de Dios, pero sobre todo, ese instrumento de su amor. Ese instrumento de su amor. Cuando nosotros servimos, somos ese instrumento del amor de Dios para los demás, ¿sí? Ahora, nada más anótenlo, en Mateo 20:28 nos dice el Señor Jesucristo que vino a servir y no a ser servido.
¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esas puertas y nos dicen bienvenidos, ¿no? O cuando subimos aquí y nos aplauden y todo y sentimos bien bonito y en nuestra mente está, ¿no? Ni me conocen y están contentos por mí, o sea, y nos están sirviendo, ¿no? Cuando vas al encuentro, hermana, que te sirven, te ponen el plato, te sirven el agua, no te dejan ni siquiera pararte por el pan y dices, wow, ¿no? O sea, qué maravilloso. Ahí te están sirviendo y es el amor de Dios a través del servicio sin esperar nada a cambio. Y son etapas en nuestra vida espiritual que ya te fuiste a un encuentro, a un reencuentro, ahora te toca a ti dar de gracia lo que has recibido de gracia. Amén. Hermanos, ¿quién de ustedes sirven? Amén, qué bendición. Los invitamos, hermanos, a los que no sirven, que a partir de hoy es un día muy bueno para que empiecen a servir, empezando por su casa. Y así es como nosotros Amén. podemos amar al prójimo, pastor. Así es, así es. Y, ¿No? sí, Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Hermanos, lo que a mí me queda decirles y que estoy aprendiendo, ¿verdad? Y que he aprendido de nuestra hermana Luzma es que, gracias a Dios, de lunes a viernes, yo le sirvo a mi esposo en casa. Pero sábados y domingos, juntos servimos a todos ustedes de verdad, es un privilegio el poder servirles. así es, Yolita, gracias a Dios. Qué importante, ¿eh? De lunes a viernes en mi casa con mi esposo. Bueno, también sábados y domingos, yo me imagino, ¿verdad? Pero también aquí en la iglesia estás sirviendo, gracias a Dios. Correcto. Tú también, ¿verdad, Karen? Tú también le sirves a Dios. Sí, pastora, gracias a Dios tengo la bendición de tener una célula donde he podido ver el crecimiento de los discípulos y su transformación después de que van a un encuentro. Definitivamente pensamos que el servir es dar, pero yo lo he comprobado en mi vida y cada una de nosotras, y yo creo que también mis hermanos que sirven, recibimos más de lo que damos. Realmente cuando terminamos nuestro servicio, cuando terminamos la reunión, cuando dejamos, ¿verdad? Y ya concluimos, y hay un gozo, una felicidad, una paz enorme por haber estado sirviendo a nuestro Dios y poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Amén. Para concluir, vimos hoy, el día de hoy, cómo a través del ejemplo de nuestro Señor Jesús es que nosotros podemos cumplir este mandamiento, que es amar al prójimo. Y lo vimos a través de que el Señor Jesús nos dio ejemplo, un ejemplo de santidad. Y ahí nos está amando a nosotros. Y nos llama a nosotros a ser ejemplo de santidad, a ser testimonio para aquellos que no le conocen. También vimos que el Señor Jesús nos perdonó y nos enseñó un ejemplo de perdón. Y todos nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Y de esa manera nosotros podemos amar a nuestro prójimo, perdonándolos nosotros también a ellos. Y a través del servicio. El servicio, como nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a servirnos. Y de la misma manera nosotros podemos dar nuestra vida en servicio a Dios. Porque cada vez que servimos a los demás, estamos amando a nuestro prójimo. Entonces, gracias a Dios por este mensaje. Les voy a pedir, por favor, si me acompaña, vamos a ponerlo en manos de Dios, que se haga carne en nuestras vidas y que a través de eso que hemos aprendido el día de hoy, podamos amar a nuestro prójimo y poder cumplir ese mandamiento que el Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros, que es amar al prójimo. Entonces les voy a invitar que nos pongamos de pie, por favor. Podemos ponernos de pie. Y vamos ahí a pedirle a Dios que haga carne este mensaje en nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque hoy tú nos has hablado. Tú nos has instruido, nos has enseñado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres ese ejemplo de amor al prójimo. Y me amaste a mí primero, Dios. Me amaste a mí. Yo puedo ver en ti un ejemplo de santidad, de entrega total. Una vida aquí en esta tierra
te hiciste hombre siendo Dios. Y de esa manera viniste a esta tierra, pero sin cometer pecado. Y tú me has enseñado el día de hoy que es posible vivir una vida en santidad, que es posible ser ejemplo y testimonio para aquellos que te conocen y también para los que no te conocen, Señor. Ayúdame, Señor, a mí ser ejemplo a los demás. En mi casa primero, con los primeros, con mis hijos, con mi esposo, con los varones su esposa. En el nombre de Jesús, en el trabajo, en la escuela, los jóvenes, sus estudios, poder ser ese ejemplo de una vida que te ama, una vida consagrada a ti, Señor. También tú me has enseñado a través del perdón, Señor. ¿Cuánto me has perdonado a mí, Señor? ¿Cuánto me has perdonado, Señor? Yo recuerdo mi vida, cómo llegué a este lugar llena de pecados, llena de faltas, llena de errores, Señor. Y no solo una vez, muchas veces, Señor. Y en ningún momento recibí unos brazos de condenación, una mirada de juicio, sino al contrario, recibí unos brazos de amor, de misericordia, de perdón, Señor. Que yo pueda también dar esa misericordia a aquellos que me han lastimado, a aquellos que me han ofendido, Señor. Por muy difícil que sea la herida, por muy difícil, Señor, que yo lo haya vivido, Señor, que yo me sienta tal vez dolida, lastimada, herido, Señor, traicionado. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos a perdonar como tú nos perdonaste a nosotros, Señor. Y también, Dios, hoy aprendimos que tú viniste a esta tierra a servirnos, Señor. Qué impresionante, tú siendo Dios, tomaste forma de hombre y viniste a servir y diste tu vida por cada uno de nosotros. Qué mayor amor que este. Tú hablabas de ti mismo, que ponías la vida por tus amigos, Señor. Y tú lo hiciste primero por mí, pusiste tu vida, Señor. Y Padre, tal vez no me pides hoy literalmente poner mi vida, Dios, pero sí me pides, Señor, que sirva a los demás, primero a los de mi casa, a los que están más cerca de mí, Señor. A mis hijos, a mi esposo, Señor. Me pides servirles, Dios, todos los días, Señor, con un corazón sincero, con un corazón alegre, Dios. Ayúdame a servir. Pero también, Señor, si puedo ser un instrumento útil en tus manos, aquí estoy, Señor. Que también yo pueda servir en tu casa, en tu iglesia, Señor, a mis hermanos. Y de esa manera mostrar tu amor, nuestro amor al prójimo, Señor, como tú nos lo has enseñado el día de hoy. Padre, enséñanos, por favor, a amar al prójimo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, qué gran ejemplo tú dejaste a nuestras vidas. Te damos gracias por este mensaje. Hazlo carne en nuestras vidas y que no tardemos en ponerlo en obra, Señor. No tardemos, Señor, con nuestros hijos, con nuestra familia, Señor. Podamos amar a nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.